personas que estamos trabajando ahora se nos aplicaran los mínimos del Estatuto del Trabajador, pues temblaría la BBK porque prácticamente nadie podríamos pagar las hipotecas, porque el Estatuto del Trabajador establece unos mínimos muy mínimos. Y nos tenemos que ir a esa cosa que se llama convenios del sector, a nivel de Vizcaya, a nivel autonómico, en ocasiones a nivel estatal, para saber qué es lo que nos puede mejorar nuestras condiciones de trabajo. En el presente caso no vamos a poder tener lo que es ese convenio colectivo, o sea que aquí cobra mucha importancia el elemento de lo que pactemos en el contrato. Lo que sí hace el propio Real Decreto es decir que esto, que se puede parecer una relación laboral común, si alguna de las personas nos despiden o alguna de las personas digamos la remuneración, hay una exclusión específica, que es que las trabajadoras y trabajadores domésticos no pueden ir, no se les puede aplicar, en caso que el empleador no pueda pagar, no se les puede aplicar lo que se denomina las prestaciones o retribuciones que establece el Fondo de Garantía Salarial. Es un fondo que funciona a nivel de insolvencia cuando se adeudan salarios o bien se adeudan indemnizaciones o eso que teníamos hasta febrero, tan interesante que algunos hemos podido disfrutar, que eran los salarios de tramitación, que son los salarios que se devengaban entre la fecha del despido y la fecha en la cual se dictaba la sentencia diciendo que el despido era improcedente. Puesto que estos salarios han desaparecido con la reforma de febrero de este año, ninguna mención hacemos, pero sí tenemos que saber que esta relación en casos de insolvencia va a tener unos problemas que no nos podemos ir al Fondo de Garantía Salarial. Segundo pequeño apercibimiento, este es un Real Decreto que ha entrado en vigor hace poquito más de 4 meses. Estamos ahora mismo a 8 de mayo y tiene algunos elementos que probablemente van a tener que ser los juzgados de lo social y los tribunales los que nos ayuden a decir cuál es la interpretación correcta en base a que vayan saliendo sentencias. Entonces, lo que les puedo contar ahora mismo es los elementos principales de esta relación laboral, luego veremos los elementos que tienen que ver con la seguridad social y ya finalmente haremos ese encaje de bolillos que pasa cuando una de las personas es una persona de nacionalidad extranjera, bien comunitaria no habilitada para trabajar o bien una persona extracomunitaria y que pasan las situaciones de irregularidad. En la normativa, en estos momentos, lo que se nos va a decir en cuanto a la forma de contrato es que el contrato puede ser por escrito o puede ser un contrato oral. Y nos marca que en todo caso tienen que ser por escrito los contratos de duración determinada cuya duración sea superior a 4 semanas. Los contratos de duración determinada es aquellas contrataciones que a ustedes les hacen que sabemos que va a tener un determinado límite en el tiempo. La función que hacemos no es una función permanente, sino que es una función limitada en el tiempo. Si no hay pacto escrito, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y a jornada completa cuando su duración sea superior a 4 semanas, cual podemos establecer el interés y la importancia de definir las relaciones de trabajo, por ejemplo, en el contrato, si es superior a 4 semanas. Esto, la fecha de entrada en vigor, la fecha de aplicación, ha sido a partir del 1 de enero del 2012. Está pensando el legislador en aquellos contratos, en aquellas contrataciones que se celebren a partir del 1 de enero del 2012. Para los contratos que ya estén vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, lo que el reglamento nos plantea que hay la fecha de un año para que estos contratos se puedan plasmar por escrito. En cualquier momento de la relación laboral, ambas partes pueden acordar que se formalice por escrito este contrato de trabajo y aparece la necesidad, que también está diferida para los contratos de antes del 1 de enero, de informar al trabajador sobre al menos los aspectos básicos de
su contrato. La duración del contrato puede ser bien tiempo indefinido, bien por duración determinada. Yo no sé si se entiende esto. Ponemos un ejemplo. Vamos a ver si con un ejemplo se puede entender. Sería, en un caso yo podría establecer una relación laboral con una trabajadora doméstica que no sabemos lo que va a durar en tiempo, pero lo que nos interesa a ambas partes es la relación. Parece que va bien, que se entiende bien, entonces hacemos un contrato indefinido, sujeto a los avatares de cualquier relación laboral. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, mi madre tiene fecha cierta de un ingreso en la residencia, vamos a suponer, para 1 de julio de este año. Pues lo que hago, celebro porque la prestación de servicios existe una causa de temporalidad. La causa de temporalidad es que el contrato se va a acabar cuando la residencia con la cual hemos concertado el servicio ingrese a mi madre. Con lo cual el objeto del contrato, que son los cuidados que yo podría establecer, se está convirtiendo en una duración determinada. Existe un periodo de prueba que se nos ha aumentado, es ahora hasta los 2 meses, y en estos 2 meses de este periodo de prueba, pues se puede finiquitar el contrato con un preaviso de 7 días. Esto ha tenido bastantes críticas. Un periodo de prueba tan amplio, sobre todo en evitar situaciones que se pudieran dar de fraude, que alguien suscriba un contrato con este periodo de prueba tan amplio con ocasión de limpiezas generales, que una vez acabadas en 3 semanas o en 2 semanas, se puede finiquitar el contrato sin ninguna responsabilidad. Las retribuciones de las trabajadoras del colectivo de trabajadores y trabajadoras domésticas. Dos diferencias fundamentales con el régimen anterior. A jornada completa, plenamente aplicable el salario mínimo interprofesional. Plenamente aplicable. En su cómputo anual. Hablo de 14 pagas. En esto, hay que decirlo, había una discriminación que el propio legislador había hecho de forma positiva a las trabajadoras domésticas de nacionalidad extranjera, puesto que en el propio reglamento de extranjería del 2005, ya en aquella regularización que algunas de ustedes igual recuerdan, ya se nos decía, no, el cómputo anual del salario mínimo interprofesional es 14 pagas y no aquellas pagas de 15 días que nos aparecía en el reglamento anterior. Y luego, la otra modificación es que el salario en especie no puede decir aquel salario que se da por el alojamiento o por la manutención, no puede superar el 30% y además tiene que respetar siempre que la retribución en metálico sea el salario mínimo interprofesional. Vuelvo a repetir, a jornada completa estaríamos hablando del salario mínimo interprofesional a 14 horas. Las gratificaciones extraordinarias, 2 al año, no define los días que tienen que ser. Lo que nos dice es que el mínimo que con estas gratificaciones extraordinarias, el salario que vamos a percibir a jornada completa, es también el salario mínimo interprofesional. Si no se pone otra cosa en el contrato, se abonan cada 6 meses. Serían julio y diciembre. Los aumentos salariales para las trabajadoras domésticas, el Real Decreto anterior nos decía que se podían acumular, si no me equivoco, 5 trienios, que eran trienios cuando una persona hace 3 años, que nos daba lugar al aumento del 3%. Cada vez que pasaba uno de estos trienios. Desaparece esto en el nuevo Real Decreto y hay una referencia específica a la negociación colectiva. Porque lo que tendríamos que hacer es, cuando un contrato cumple 1 año, nos tenemos que ir a la media de incrementos de los convenios colectivos, estadística que da el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y eso sería el incremento que se les puede dar que habría que plantear y darles a las trabajadoras domésticas. Esto no significa
que no se